Muy bien amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Zúñiga, los acompaño una vez más desde Clínica Sopno para hablar de los trastornos del sueño y una serie de complicaciones que quizá tú padeces o algún pariente, algún cercano, no lo sé, tú lo sabes muy bien, y que detectas de una manera quizá digamos, sin ciencia detrás. Bueno, justamente para entender el tema de los ronquidos y puntualmente si estos se pueden eliminar a través de las cirugías, vamos a hablar hoy día con Rodrigo Cataldo, otorrino, doctor de la Clínica Sopno. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias. Rodrigo, vamos a empezar primero por definir qué es un ronquido, porque todos quizás lo reconocemos. Digamos, ahí incluso uno se mete a YouTube, pone tipos de ronquido y hay unos muy graciosos, hay otros que son realmente novedosos, de hecho voy a buscar algunos. Pero, ¿qué es finalmente un ronquido? Ronquido son todos los ruidos generados por la vía aérea superior, o sea, desde donde empieza la nariz hasta donde llegan las cuerdas vocales, que se generan en la noche, provocados por una restricción del pasaje de aire que debería llegar a los pulmones. Entonces los tejidos vibran y producen ese ruido. Ese ruido es el ronquido. Ahora, un ruido que muchas veces puede ser realmente que te asusta. Mira, escuchemos un poco este que tengo acá en el teléfono, solamente para escucharlo. Si puedes repetir un poco, ¿qué es lo que hace que, o qué es lo que toca el aire para que aparezca este ruido? Claro, lo que se percibe es que la inspiración, ese ruido inspiratorio, cuando está entrando el aire, lo más probable por el tipo de ronquido que se escucha, o sea, lo más probable, habría que evaluarlo bien, pero que vibra la pared lateral de la que se llama faringe, ¿Ya? O del paladar blando que queda atrás, y por el flujo de aire, como existe un efecto que hace con que estas paredes se aproximen, esa vibración provoca ese tipo de ese sonido, que parece folclórico, o sea, parece que la persona está durmiendo súper bien, pero todo lo contrario. O sea, una persona que emite ese ruido está haciendo mucha fuerza para que el aire le llegue a sus pulmones. O sea, sería el primer mito decir que alguien está roncando para que uno diga, hoy está durmiendo plácidamente. Perfecto, es un mito que hay que caer, o sea, ya no puede existir. O sea, si alguien tiene ronquidos, claramente algo está pasando, alguna restricción tiene, o sea, está haciendo más fuerza de lo que debería. ¿Ya? Claro, existen los ronquidos que son solo ruido, y eso molesta a la pareja, porque son de distintas intensidades, o sea, uno más fuerte, otro más bajo, pero no tiene una enfermedad por detrás, pero hay otros que, la gran mayoría, esconden enfermedades mucho más graves que pueden estar por detrás. Recuerden que pueden mandando sus preguntas, al Facebook Live de Clínica Sopno, y también pueden entrar a la web de la clínica, clinicasopno.cl, para poder averiguar más acerca de estas complicaciones y también conocer a los especialistas que pueden ayudarlos. Sigamos con estas definiciones conceptuales para ir aterrizando un poco más este tema. También se habla mucho de la apnea del sueño. Perfecto. ¿Qué finalmente es la apnea del sueño? Nosotros hablamos de la síndrome de la apnea del sueño, o sea, síndrome de la apnea, hipopnea obstructiva del sueño. ¿Qué es lo que es eso? Cuando uno duerme, uno tiene que mantener un ritmo respiratorio continuo para oxigenar bien el cerebro, todos los tejidos, o sea, el oxígeno tiene que llegar a todos nuestros tejidos del cuerpo. La síndrome de la apnea, cuando existen pausas respiratorias o disminución de la entrada de aire para los pulmones, eso es una patología, eso es una enfermedad. Entonces, cuando esas pausas se prolongan mucho o arriba de un cierto nivel, eso empieza a provocar algunas enfermedades mucho más importantes, como por ejemplo, aumenta el riesgo de infartos, aumenta el riesgo de accidentes vasculares encefálicos, que son los derrames, aumenta el riesgo de hipertensión nocturna, aumenta el riesgo de diabetes, hasta problemas psiquiátricos se saben que están relacionados, como depresión, por ejemplo, podrían estar relacionados en cuadro de una apnea más severa. Se dice que el ronquido y la apnea, más que afectar de manera divertida, digamos, más que afectar a quien la padece, es a la pareja. Porque viene el ronquido y probablemente uno lo asocia al clásico codazo, o lo mismo también con la apnea del sueño. ¿Están así? Claro, existe el folclore que el paciente que tiene ronquido llega con las costillas moradas, con algo así. Pero sacando a la parte chistosa de la historia, los ronquidos pueden sí esconder la apnea del sueño. Y básicamente, como te explicaba, una enfermedad que no la podemos mirar en menos porque está relacionada a cuadros efectivamente muy, muy, muy graves. Ahora, me imagino que antes de llegar a la cirugía para eliminar los ronquidos hay pasos previos. ¿La cirugía viene a ser la última opción o no están así?
Entonces ahí tenemos que separar dos cosas. La cirugía para el ronquido, que es una cirugía ya para eliminar la obstrucción, como te explicaba, y la cirugía para la apnea. La cirugía apnea no es la primera opción de tratamiento, es básicamente sería la última opción de tratamiento en pacientes que no se adaptaron a otros tratamientos. Específicamente el gold standard, o sea, el mejor tratamiento sería el uso del CPAP. Ya que lo que es el CPAP es un aparato que te manda un flujo continuo variable, dependiendo si es un IPAP automático, te manda un flujo variable para evitar que esas pausas ocurran. O sea, las reconoce cuando están empezando y te manda un flujo para evitar que caiga la oxigenación o que dejes de respirar. Entiendo. Pero algunas personas, felizmente, el mínimo, no se adapta a ese aparato, por N razones. Por la dificultad de adaptarse a la máscara, hay muchas razones para eso. Y esos pacientes sí, una vez estudiados, pero tampoco no son todos los pacientes, existe una secuencia de cirugías o, dependiendo del local de obstrucción, distintas cirugías que puedan ser adaptables a esos pacientes. Pero tiene que quedar muy claro que ese no es el primer tratamiento. El primer tratamiento tenemos el CPAP, IPEP, existen los aparatos de avance, existen actualmente una cosa muy moderna que es la kinesiología para la musculatura facial, que es novedoso y tiene excelentes resultados. O sea, pensar la cirugía en verdad sería la última etapa para cirugía de apnea. Entiendo. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Cataldo de la clínica Somno. Él es otorrino. Nos está ayudando a entender acerca de los ronquidos y de las cirugías que existen. Ya vamos a llegar a eso. A propósito que hablaste de los CPAP y en el fondo de estos instrumentos que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿nos puedes mostrar qué tenemos ahí? Acá tenemos, está medio cerrado, lo voy a abrir aquí. Esta es la máscara. Ya. Esto es un tipo de máscara, o sea, te imaginas que existen varios tipos de máscaras. Sí. Esta es una máscara de uso nasal exclusivo. Entonces esto que entra en contacto con el paciente, ¿ya? Esto parece enorme, pero es muy fácil de adaptarse. Esto es puro silicona quirúrgica. Esto, como se ve, una mascarita nasal, no sé si se puede ver bien. Sí, perfecto. ¿Ya? En este tubo se adapta este aparato que viene para acá, Veamos que no todo. queda en contacto con el paciente. Ya. ¿Y esto, quién lo usa finalmente? Estos son, ya. ¿Y cuándo? Entonces, bueno, llegó alguien con la sensación de que está roncando, la pareja lo trajo porque está roncando y porque está muy cansado, que es un tema que nosotros no abordamos, no lo comentamos. O sea, alguien que está muy cansado, con mucha somnolencia. Aquí el aparatito. ¿Esto es para adultos solamente? Algunos niños necesitan usarlo. ¿Ya? Eso, ahí entraría en un tema un poco más complejo, que uso el CPAP en niños, pero algunos niños, algunas síndromes específicas necesitan, es obligatorio el uso de su CPAP. Este es el aparato. ¿Ya? Este aparato no entra en contacto con el paciente, este aparato queda al lado de la cama. Esto es la tráquea, o sea, la comunicación, deja sacarlo. No es necesario. Está bien, se puede. Mira si se puede ya. Entonces, para entender, ¿eso se conecta acá? Acá. Ya. Vamos a hacer una cosa rápida. Se conectaría aquí, con los sensores, clac. Y esto se conecta acá. Perfecto. ¿Se aprecia bien? Sí. ¿Y qué hace esto exactamente entonces? Este es un aparato que ya viene con su humidificador. Esto es que tiene un contenido con agua. Y esto manda una presión que se calcula, se titula, o sea, la nivelamos y te manda una presión a medida del paciente. Esto es un IPEP, esto es un automático, se adapta a la necesidad del paciente. ¿Ya? Entonces, en la noche, cuando el paciente hace su pausa respiratoria, este aparato empieza a ciclar, ¿ya? Con distinta presión. ¿Ya? De acuerdo, obviamente, a su necesidad. Sí. El paciente deja hacer pausa respiratoria, el flujo de este cae muchísimo, también de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Ya? Ahora, es súper silencioso, es que no... Eso te quería preguntar, porque uno me imagino que quiere tener un buen dormir y los ruidos te alejan de eso. Entonces, ¿de qué manera esto también ayuda? Claro, el comentario es ese. Bueno, esto no solo trata la apnea, pero los ronquidos también desaparecerían porque deja de ver la vibración del tejido. Como te explicaba, el tejido vibra por la fuerza, como tengo un flujo de aire más potente, el tejido deja de vibrar. Pero el aparato en sí, distinto a lo que parezca, es muy silencioso. Hay aparatos que la verdad, algunos pacientes lo demuestro y me dicen, pero se prendió, o sea, si está prendido, si no está prendido. Y porque de tan silenciosos que los primeros, dígase la verdad, no eran tan silenciosos. ¿Ya?
pero los nuevos, los más modernos, los de los últimos 5 o 6 años realmente Ahora, es otra tecnología. la persona que ocupa esto, ¿cuánto tiempo lo tiene que usar en la noche y en el tiempo, digamos, calendario? Mira, este es un tratamiento que nosotros nos gustaría que fuera de por vida, ¿ya? O sea, porque la enfermedad es progresiva. A medida que el tiempo va pasando, nuestros músculos van perdiendo una cosa que se llama tonus, van perdiendo potencia estática, o sea, ellos van quedando más flácidos, no pasa a todos nosotros, a todos nos va a pasar. Entonces este aparato se va adaptando a las distintas necesidades del paciente. O sea, en el mismo paciente aumentamos presión, cambiamos máscara, podemos cambiar muchas variables en este tipo de aparato, ¿ya? Por lo tanto, es un tratamiento que debería seguir de por vida y se puede seguir adaptando, ¿ya? ¿En qué pacientes se usan? Los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, SAOS, tienen indicación de este tipo de tratamiento. ¿Ya? Y ahí entra toda la otra discusión previa que estábamos hablando sobre la adaptación, si se adapta, si no se adapta. Los pacientes que solo roncan, que tienen solo ronquidos, no se benefician con esto. Entiendo. ¿Ya? Entiendo. Ahora, si alguna persona que tiene duda de si realmente tiene ronquidos de manera permanente, porque entiendo yo que pueden haber épocas de estrés que uno puede roncar más, o habría que eliminar ese mito, y los ronquidos no son permanentes en el tiempo, y quiere probar esta máquina. ¿Acá en la clínica existen estos aparatos? ¿Pueden acercarse a...? Es lo que hacemos. Ya. La verdad, acá la visión de la clínica es básicamente tener una visión completa del paciente en relación a su necesidad, en relación a su sueño, hablemos de su sueño específicamente, o sea, pacientes con sobrepeso, pacientes con problemas emocionales, pacientes con problemas otorrinolaringológicos que me tocan a mí, o con cuadros neurológicos, o con solo SAOS, ese paciente es evaluado de manera completa, y eso es lo más importante. Perfecto. ¿Ya? O sea, la evaluación del paciente empieza, o sea, no todos los pacientes que llegan le van a decir, ya, usted tiene que usar esta máquina. Existe toda una evaluación previa para llegar a eso. ¿Ya? Como el estudio del sueño, que es la polisomnografía. ¿Ya? El estudio del sueño nos va a guiar en relación a la intensidad, la gravedad, lo que tiene que preocuparse, en qué nivel está ese paciente. Entiendo. ¿Ya? Estamos conversando con Rodrigo Cataldo, otorrino de la clínica Somnos, clinicasomno.cl. Puedes encontrar más información acerca de cómo tratarte los problemas y trastornos del sueño, entre otros. Rodrigo, volvamos un poco al ronquido. Yo te había mencionado un comentario que quizá era más bien popular, pero quiero que tú lo aclares. Esto de que los ronquidos varían en el tiempo, es decir, hay personas que roncan una época, por ejemplo, de mayor estrés, en otras no, cuando están más gordos, en fin. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O uno ronca permanentemente igual? No. El ronquido cambia, nos va siguiendo de acuerdo a cómo está. O sea, personas con sobrepeso, te imaginas que la resistencia que tienen va subiendo. Entonces, obviamente que los ronquidos van a subir, probablemente van a subir. Una persona que tenga una rinitis, que no está cuidada y que está en un momento de una crisis, sus ronquidos en esos momentos van a ser mucho más elevados. Alguien que se mantenga continuamente, o sea, que tenga una alteración física que no se cambie en el tiempo, eso va a mantener un ronquido igual. O sea, si es que no suben de peso y todo lo que cansancio. Como dije, esto está relacionado también, una de las variables de la musculatura que tenemos en la parte cervical. Por lo tanto, si uno está fatigado o, cosas que son súper frecuentes, nos tomamos un poquito de alcohol en la noche, en una fiesta, nos sobrepasamos un poquito y tomamos un poco más, la musculatura va a quedar más relajada y por lo tanto el ronquido va a ser más elevado. Entonces no es mito decir, oh, tomó y roncó muchísimo, tomó alcohol, porque claro, la musculatura queda, y eso es lo que pasa, la musculatura cervical queda más relajada y vibra más. Perfecto. Ahora, tú tocaste un asunto que lo encuentro que es fundamental, hablar sobre el sobrepeso, que es actualmente una endemia, o sea, desde los niños, ¿eh? De los niños, sí. Niños, adultos, es quizá la variable más importante que estamos tratando ahora. Entonces, y volvemos al punto de lo que hacemos acá, hacer un tratamiento, ponerle un CPAP a un paciente sin que sea evaluado desde su punto de vista nutricional, con un nutricionista, es un error, tiene que ser evaluado. ¿Ya? El control del peso es la variable fundamental para mejorar ese paciente en el tiempo. O sea, ofrecerle tratamiento a un paciente que se mantenga con un sobrepeso grave, estamos haciendo un tratamiento incompleto si no le cuidamos esa parte. Ya lo saben entonces, si tienen algún pariente que ronca y ronca de manera importante,
es súper necesario poner atención al peso de esta persona, porque está altamente relacionado. Cuando alguien tiene ronquidos y acude a un especialista como ustedes, ¿qué tipo de exámenes o preguntas generales, me imagino que cada caso es puntual, le hacen ustedes a un paciente tipo? Quiero que le preguntamos. Sí, ¿qué le preguntan o cómo tú chequeas el tipo de ronquido que pueda tener, etcétera? Claro, más que el tipo de ronquido, le preguntamos cómo está su calidad de sueño y por lo tanto cómo está su calidad de vida. O sea, si se siente muy cansado en el día, si tiene que dormir a la tarde, si se despierta mucho en la noche, si cree que descansa en la noche, porque es muy frecuente que lleguen las personas que dicen, doctor, me levanto y parece que estoy cargando una mochila pesadísima, o sea, la noche no fue algo que le dio descanso, que le fue reparadora. Y es eso, la apnea te lleva a eso, o sea, en vez de descansar en la noche, te cansas porque tienes que hacer mucha fuerza para respirar. Entonces, las preguntas son dirigidas mucho más para la somnolencia, Perfecto. para el cansancio, para la fatiga, más que el tipo de la calidad del ronquido. Porque claro, hay gente que dice, no, doctor, sí, yo vine porque ronco, tengo ronquidos, pero me siento excelente. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, una vez probado con el estudio de sueño, que tiene roncopatía primaria, o sea, solo ronca, no tiene otra enfermedad escondida detrás de eso, o sea, no tiene apnea detrás de eso. ¿Ya? Y eso, porque se va calificando, de roncopatía primaria, después la síndrome de resistencia a la vía aérea superior, y después el SAOS que nos habíamos comentado, sí. SAOS leve, moderado e intenso. O sea, esto es como una escala progresiva y el paciente se va moviendo en esa escala, si no es que no se sigue cuidando. Rodrigo Cataldo Torrino, que nos está hablando acerca de los ronquidos y puntualmente las cirugías para poder eliminar definitivamente, si es que es posible o solamente parcialmente, el ronquido. Claro, entonces hablemos de la cirugía de ronquido, que son distintas de las que estábamos hablando previamente. Ronquido, sí. La cirugía de ronquido básicamente va, primero tenemos que encontrar cuál es el punto de estrechez, cuál es el punto que hace que el aire tenga que acelerar y quizás hacer vibrar el tejido. Entonces empezamos por la nariz, donde tenemos el tabique, y la cirugía que más se hace para ronquido primario es la cirugía del tabique, o sea, la septoplastía. ¿Ya? Al lateral de eso están una estructura que se llaman los cornetes, básicamente los cornetes inferiores, que en pacientes que tienen rinitis, que o no se hacen tratamiento o no responden muy bien al tratamiento, porque primero el tratamiento médico, y claramente que la nariz está tapada. Que está tapada, o sea, alérgica, o sea, en esta época, en final de la primavera, o sea, ya la alergia en su límite máximo. Esa restricción, porque aumentan esa estructura, esa restricción impide que el flujo de aire pase adecuadamente. En algunos pacientes seleccionados que no responden a tratamiento, se puede hacer una intervención en los cornetes, ¿ya? Que se llama la turbinoplastía, y lo más moderno, la electrocauterización con radiofrecuencia. Entonces se reduce, disminuye el volumen, nunca sacarlos completos, obviamente, pero disminuye el volumen para que tenga un flujo de aire un poquito más suave o más tranquilo. Digamos que la nariz la tiene perfecta y sigue con roncopatía primaria, tenemos que ir a evaluar el paladar blando. El paladar blando y la pared lateral pueden funcionar con mecanismos vibratorios. Es donde está la campanilla, ¿no? La campanilla, eso. Ya, la campanilla, y eso, la campanilla es muy importante. O sea, si uno ve una campanilla que está tocando la lengua, o sea, claramente está siendo succionada y que va a vibrar. Entonces algo pasa, algún esfuerzo exagerado está pasando ahí, y esa puede ser la génesis del ronquido. O de ahí empieza el ronquido. Entonces existe también el mismo aparato de radiofrecuencia, que se hace una pequeña cauterización en esa estructura para que gane como que resistencia y vibre menos. Entonces disminuye el volumen y vibra menos. Pero eso dura como 2, 3 años y después tiene que hacerse de nuevo. Entonces las cirugías de radiofrecuencia no duran para siempre. Y eso tiene que ser claramente explicado, de que 2, 3 años después quizás tenga que hacerse de nuevo. Ahora, ¿por qué podría optar uno a la opción de radiofrecuencia? ¿Porque es menos invasiva la intervención? Muy poco invasiva. ¿Cómo es? Es un aparatito que se llama estructura bipolar, se tiene 2 puntos eléctricos que se hace con una especie de plasma, se hace una corriente eléctrica y quema exactamente esa estructura. ¿Ya? O sea, entra como una agujita. ¿Por la boca o por la nariz? Por la boca, eso para el paladar. Para la nariz es por la nariz, o sea, no se hace ningún corte. Fuera de Chile, en muchos locales se hace in-office, que se dice, que en consulta, o sea, no hay pabellón, no hay anestesia, y se cauteriza. En YouTube hay muchos videos, tutoriales que se ve la cauterización del paladar blando in-office, o sea, el paciente conversando, le dice ya un segundo, y
listo. Es indoloro también. O sea, es muy bajo el dolor, muy bajo el dolor. O sea, con medicamentos para dolor simples, de farmacia simple, se puede controlar. Pero claro, eso solo sirve para pacientes que tienen roncopatía primaria, o sea, que no tienen una enfermedad de apnea de sueño. Esto no entra para ningún paciente que tenga apnea de sueño. Y alguien con ronquidos severos, ya que se escucha en toda la casa como ronca, ¿ahí qué se puede hacer? Claro, entonces esos pacientes hay que investigar los que probablemente tienen un cuadro de apnea por detrás. O sea, esos ronquidos muy intensos, que parece un león que está durmiendo, folclóricamente, como 70%, 80% tienen algún cuadro de apnea por detrás, entonces de síndrome de apnea o hipopnea nocturna. Entonces esos pacientes hay que investigarlos sí o sí con un estudio de sueño. El estudio de sueño es nuestro parámetro inicial. Claro, ahí nos va a guiar, sí hay que hacer una evaluación otorrinolaringológica, del sobrepeso que habíamos conversado, o con nuestros neurologistas, con nuestros neurólogos, perdón, que hagan una evaluación de impacto de la calidad de sueño en su vida, y así seguimos. ¿Qué dicen los estudios respecto a los ronquidos y el sexo? ¿Son más importantes en los hombres que en las mujeres, o el paladar está más o menos igual? Son más importantes los hombres que las mujeres, pero todos en una cierta edad, hombres y mujeres, vamos a roncar, por lo que te habla de los tejidos. Claro. Entonces, todos los hombres sobre 75 años, todos 100% vamos a roncar. Las mujeres se cree que sobre 80, pero todos. Pero, ¿qué es lo que va disminuyendo esa diferencia? De nuevo el sobrepeso. Si empezamos a... Esa variable es más importante que el sexo, básicamente. ¿Ya? Pero los hombres roncan más que las mujeres, sí, normalmente. ¿Y qué pasa en la tercera edad? ¿Es posible esta cirugía? ¿Y qué pasa en el fondo con probablemente la edad, si es muy avanzada? Claro, en edad avanzada nosotros pensamos mucho más en tratamientos como el CPAP y el PEP que en intervenciones quirúrgicas, por todos los riesgos asociados, y porque también se probó, hablando de cirugías de apnea, no confundir las dos cosas, la cirugía de ronquido y de apnea separemos, para cirugías de apnea, los resultados en pacientes sobre 50 años caen mucho. Entonces, prácticamente se contraindica cirugías muy grandes en pacientes sobre 50, 55 años, porque los resultados no son muy buenos. O sea, pueden no ser tan buenos como un paciente joven. Si alguien con 40 años o 35 años, el resultado quirúrgico es mejor estadísticamente que una persona con más edad. ¿Cuánto en promedio puede durar una operación para evitar los ronquidos? ¿Cuánto tiempo uno está en el pabellón? Si tú pudieras contarme un poco eso. Solo de ronquidos, normalmente son procedimientos más inoficios. O sea, si hablamos de la septoplastía y la turbinectomía o la turbinoplastía, estamos hablando de una cirugía de 45 minutos a una hora, una recuperación prácticamente completa en 10 días, 12 días, para deportes 20, 21 días por el calor, básicamente, por la vasodilatación, pero una cirugía, una recuperación muy rápida y con excelentes resultados. Sí, eso te iba a decir. ¿Y hay alguna contraindicación para esta cirugía? Claro, las contraindicaciones son las contraindicaciones formales de una cirugía. O sea, si el paciente no tiene condición clínica, cardiológicas, o neurológicas, o anticoagulación, los cuadros clásicos que contraindican una cirugía. Y otro, depende de objetivos. O sea, si hablamos de un paciente que tiene un índice de masa corpórea, que es una medida que nosotros usamos entre peso y altura, ¿ya? Y el valor 40, un valor muy, muy elevado, el beneficio de un procedimiento como este que te estaba hablando, de una cauterización, va a ser algo regular. Sería interesante bajar eso antes de indicar un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué salidas hay para quizá una persona que ronca pero es diabética? ¿Ocupar uno de estos aparatos y la cirugía se descarta? ¿Qué pasa con ello? El diabético actualmente hay buenos mecanismos para control, o sea, se controla con endocrino, que también hay en la clínica, un buen control metabólico. Ese paciente bien controlado se sigue los mismos caminos de un paciente que, obviamente no es un paciente que tenga un diabético descontrolado, que tenga vasculopatía o problemas en las neuropatías diabéticas. Ese paciente nadie lo va a operar. ¿Ya? Y ahí se opta por tratamientos médicos como el CPAP o aparatos de avance oral, o como te decía, la kinesiología, que es muy importante que se haga como una novedad, poca gente la conoce, que básicamente
sirve para fortalecer la musculatura, que te hablaba que queda un poquito más flácida, fortalece la musculatura y funciona como un pilar para la inspiración y que esto no tenga la tendencia de colapsar. Ahora que hablabas de eso, ¿existe alguna relación entre bruxismo y ronquido o no tiene nada que ver? Sí, muy, muy elevada la relación. Hay varios trabajos que asocian las dos cosas y se cree que el bruxismo nocturno, más del 60% está relacionado a algo de resistencia respiratoria. Entonces, que pacientes con bruxismo, el bruxismo intenso, que fracture los dientes, debería estudiar su sueño para entender si hay alguna asociación, y normalmente esa asociación existe. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Cataldo, otorrino de la clínica Somno, que nos está haciendo un acercamiento a lo que son las cirugías para eliminar o por lo menos disminuir los ronquidos. Probablemente tú o alguno de tus parientes o tu pareja sufren de este problema que muchas veces hemos asociado a un buen dormir. Está roncando, entonces está durmiendo plácidamente. Hay que salir de ahí porque no es efectivo. Rodrigo, me gustaría también conocer de parte tuya, ¿qué pasa con algunas personas que se han operado y que después de un tiempo vuelven a roncar? Sí. Bueno, ahí tenemos que hablar un poco de historia. Yeah. Cuando se empezó a estudiar la apnea del sueño, una de las cirugías que más se hacían, que más se programaban, se llama úvulo-palato-faringoplastia. Yeah. Ya el nombre significa la úvula, la campanita, el paladar blando, lo que estamos discutiendo, faringo de faringe, plastía, arreglar eso, la plástica de esa región. Entonces lo que se hacía básicamente, se sacaba la campanita, se abría como una U en la región del paladar para ganar espacio y evitar que el tejido vibrara. Ya. Eso se hizo mucho, esa cirugía, y quizás no con tanta... O sea, en la medicina tenemos esas cosas históricas, y después de 5 años, 10 años, se veían que muchos pacientes volvían al estándar que estaban previamente. Yeah. Entonces, como un fracaso en el resultado quirúrgico. Entonces, empezaron a hacer los protocolos, principalmente en Estados Unidos, en Stanford, de tratar de protocolizar estos pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que realmente se van a beneficiar de ese tratamiento, que no le va a resultar? Y ahora esa cirugía sí se sigue indicando, pero para cuadros específicos. O sea, pacientes que tengan una amígdala muy grande y que tengan una campanita, una úvula, la campanita, que baje, que toque la lengua. Se puede hacer una plastía, pero cuanto menos se toque la úvula, mejor. ¿Ya? Porque antes se creía que la úvula no tenía función. O sea, nosotros creíamos eso un tiempo atrás, y ahora sabemos que la úvula guía el moquito que viene de la nariz naturalmente y lo hace pasar, y entonces cuando la sacas, estos pacientes tienen la sensación de que están tragando moquito todo el tiempo y es muy, muy desagradable. Entonces esa cirugía también se cambió la manera como se hace. O sea, es como se descubre la función, es como el apéndice también. Sí, claro. Para qué era, pero... Todavía se cree que no sirve mucho, pero que sea un resquicio embrionario. Exactamente. Rodrigo, cuando un paciente se va a someter a una de estas cirugías, ¿qué exámenes tú o qué le pides a esta persona para que pueda entrar al pabellón? Entonces, fuera toda la parte clínica, o sea, una evaluación cardiológica obligatoria, obligatoria, tiene que tenerla. Los pacientes diabéticos, su evaluación metabológica, o sea, con su endocrino. Pacientes que tengan problemas neurológicos con su neurólogo, o sea, depende de cada paciente, pero cardiológica siempre, los exámenes matimétricos, que son los tiempos de coagulación. Y, eso es sangre, ¿no? Sí, hemograma VHS. Y lo más importante es saber cuándo indicar la cirugía. O sea, en qué paciente se indica. O sea, le voy a operar la nariz, el problema está en el paladar, le voy a operar el paladar, el problema está en la nariz. Entonces, ahí empiezan las evaluaciones previas, y eso yo creo que es lo más importante. O sea, a esos pacientes lo tenemos que evaluar con una función respiratoria, que puede hacerse con una rinomanometría, que es un examen que ve flujo de aire, con escáner que nos ve toda la anatomía. ¿Ya? Y actualmente, que yo considero que también es una novedad, no tan novedad, pero nuevo acá, que es la nasofibroscopía del sueño. ¿Cómo eso? Esto es un examen endoscópico de la nariz, endoscopía de la nariz, con el paciente durmiendo, anestesiado a un cierto nivel, que simula el sueño. Se estudió que con un 60% de actividad cerebral prácticamente se simula el sueño que tendríamos en la noche. Entonces se pone el paciente a dormir con una anestesia específica y se hace el examen y se ve el sitio de ronquido, o sea, se ve el tejido vibrando y el punto de obstrucción. Entonces, porque
Claro, igual hay cosas raras, o sea, hablé de la base de la lengua, hablé del paladar, pero hay gente, por ejemplo, que hay una estructura que se llama epiglotis, que protege la cuerda vocal, claro. ¿ya? Protege nuestra vía aérea, que algunos pacientes se ha visto que es tan posterior que deja un espacio muy chiquitito cuando se relaja la musculatura. Entonces le opero la nariz, le opero la base de la lengua del paladar y el problema está abajo. Entonces esa videosomnofibroscopía, que es el nombre correcto del examen, o la endoscopía del sueño. ¿No es un tema comercial? No. Eso no está patentado. No, para nada. O la endoscopía del sueño, como quiera. Sí. Puedo reconocer el sitio obstructivo. Y ahí sí proponer cosas mucho más dirigidas, ¿ya? Y obviamente que esos pacientes también, todos esos tienen que estar investigados, estudiados de su sueño. Entonces, la polisonografía o el polisonograma, el estudio del sueño es obligatorio. No se lleva a operar a alguien que no sabes en qué nivel de calidad de sueño tiene. Perfecto. Muy bien. Ya lo saben, entonces, si tienen algún pariente, ustedes mismos roncan, quiero que sepan que se pueden operar, que hay cirugías, que además se va a detectar, como decía el doctor Rodrigo Cataldo, exactamente el lugar donde esta se produce. No es una cirugía en la que van a ver si te funciona lo que van a trabajar. Así es que ya lo saben, contáctate en clinicasomno.cl y nos vas contando cómo te va. Quiero, para terminar, Rodrigo, una pregunta que nos hacen acá. Álvaro González dice: estimado doctor, ¿en qué caso se indica la cirugía de reducción lingual y la UPFP? ¿Y cuál es la tasa de éxito en cada una de ellas? Claro, es lo que pregunta bien específica. No, muy buena. La UFPP, que dice él, el óvulo-palato-faringoplastía, en la que habíamos hablado, que tiene indicaciones correctas. ¿En qué se indica a esos pacientes? Básicamente, como explicaba, que tengan una amígdala grande y un paladar más bajo, y que no tengan ni una alteración en su arquitectura ósea. O sea, si yo tengo una amígdala chiquitita, un paladar chiquitito, un mentón cortito, y le hago esa cirugía, estoy llevando al fracaso, o sea, no me va a resultar. Yeah. Todo lo contrario, tengo una dimensión adecuada, tengo una amígdala grande, un paladar bajo, esos pacientes se van a beneficiar muchísimo. Existe una calificación de un colega americano que se llama Friedman, yeah. Donde habla sobre las tasas de resolución en ese tipo de cirugía específicamente, y que los pacientes que lo califican, una calificación específica de la base lengua, que se llama Mallampati, y otra del transporte de la amígdala, cuando la amígdala es grande y el Mallampati tiene un número chiquitito, que sería un Mallampati 1, que se ve toda la pared posterior, excelente resultado, sobre 93%. El inverso, la amígdala chiquitita, la lengua muy grande y el paladar normal, fracaso, 7% de resolución. No sé si respondí la pregunta de Álvaro, ahí pero era la respuesta de Álvaro González. Esperemos que te sirva. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá, Rodrigo. ¿En qué horarios te pueden encontrar acá en la Clínica Somno a ti? Aquí hay otorrinos todos los días, de lunes a viernes. Yo estoy los lunes, los miércoles, los viernes y algunos sábados. Y la doctora Daniela Tomek, también especializada en sueño en niños, que no, es un asunto que no lo abordamos. Está los lunes, de lunes a jueves. Muy bien, ya lo saben, clinicasomno.cl, ahí están las respuestas para que tengan ustedes también un mejor pasar, una mejor calidad de vida. Esto fue todo, soy Pablo Zúñiga.